Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de los jueves de cine en Casa Buñuel, una casa virtual por lo pronto y esperemos que muy pronto en la casa realmente, la casa física de Luis Buñuel, sede de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que organiza este ciclo junto con la Filmoteca de la UNAM, la Cátedra Bergman de Cine y Teatro y el canal Cultura en Directo de la UNAM. El día de hoy tenemos una charla acerca de adaptación de literatura al cine y también adaptación en sus términos más amplios. ¿Qué es adaptar para el cine? ¿Qué es adaptar en el cine? Y para abordar este tema tenemos dos invitados. Tenemos a Roberto Schneider, que está a punto de conectarse, en cualquier momento ingresará a la charla, porque aún en el mundo virtual tenemos los problemas del tráfico. Y Alejandra Márquez, que es una cineasta muy joven, que estudió cine en Barcelona y que ha dirigido dos largometrajes, además de que ha escrito y dirigido series de televisión. Y bueno, su segundo largometraje, que es Las Niñas Bien, estuvo muy recientemente, entre el año pasado y el antepasado, estuvo circulando por muchos lugares. Y como ustedes seguramente saben, Las Niñas Bien es la adaptación de una novela de Guadalupe Loaesa, que retrata ese mundo enloquecido de principios de los 80 en México, cuando el peso se devaluaba más o menos cada 3 horas, el presidente nacionalizaba la banca sin avisarle a nadie en cadena nacional y cosas por el estilo, ¿no? Y todo ese mundo de ricos muy ricos, políticas cambiantes, etcétera, es el que trata la novela Las Niñas Bien, y desde luego, a partir de ahí, la película de Alejandra. Alejandra, bienvenida, qué gusto que nos acompañes, muchas gracias a nombre de la UNAM y de la Academia. Gracias, Flavio, encantada de estar aquí y de conocerte, porque decíamos que justo no tenemos el gusto de haber compartido un espacio físico, ahora nos toca virtual, que está muy bien. Y con ganas de platicar del tema, porque me parece que es tiene como muchas aristas, ¿no? Como que qué es una adaptación, qué no es una adaptación, cuándo deja de ser una adaptación algo. No sé, a mí me ha quebrado la cabeza y creo que incluso hubo con Las Niñas Bien un poquito de revuelo, ¿no? Cuando estuvimos nominados a los Arieles aquel año, porque justamente no entramos en la categoría de adaptación. Y es curioso porque todo el mundo cree que Las Niñas Bien es una novela, que es una novela de Guadalupe Loaesa, pero en realidad no es una novela, es una compilación de crónica cuentos, ¿no? Que ella publicó a lo largo de 3 años, al principio de los 80, pues estos artículos, ¿no? Cada domingo, donde hablaba un poco pues de la situación que pasaba que pasaban las mujeres de la alta sociedad en medio de estas crisis que mencionas, ¿no? Entonces es un caso curioso que incluso después de haber estrenado la película, Guadalupe hizo una novelización de Millón, o sea que entramos ya como en el bucle infinito de las adaptaciones, en donde eso, ¿no? Hizo una novela basada en el guión que yo escribí y la publicó después de que la película existiera, y a mí un poco me conflictuaba, ¿eh? O sea, como, ¿qué es primero, qué es después, de quién es qué, ¿no? O sea, como que el ego también se te sale ahí y empieza a jugar, pero bueno. Pero a ver, platícanos cómo, o sea, hay un libro de crónicas que tienen mucho ingrediente literario, ¿no? O sea, están contadas como si fueran, digamos, un poco cuentos, y tú los tomas y ¿por qué decides hacer una película sobre eso? Y sobre todo, pues, ¿cómo le haces? O sea, ¿de qué manera transformas ese material literario, periodístico, en cine? ¿Trabajaste con Guadalupe? ¿Cómo fue? Fue un poco raro porque no fue una decisión mía de entrada, ¿no? Fue una invitación que me hicieron unos productores que habían comprado el material de Guadalupe, así en general, o sea, como varios textos suyos, varios libros suyos,
Y un poco creo que era un clavado al universo de Guadalupe Loaesa, más que a un texto en específico, ¿no? Era un poco a la, pues sí, al universo que ella había establecido, un poco desde esta crítica, pero apreciación, ¿no? De las niñas bien y el concepto de las niñas bien, que era, digo, es una cosa que ella trajo al mundo totalmente y que yo creo que tuvo como una función hace casi 40 años, cuando primero surgió, ¿no? Que fue pues como de pronto sí descolocar a la gente y hacer una crítica incisiva de este mundo del cual ella formaba un poco parte. Entonces, claro, para mí cuando llega este proyecto, a mí de pronto fue como, pues yo no sabía muy bien por dónde agarrarlo, porque me parecía que no había mucho que sacar de ahí, un poco por el lugar común o quizás por el prejuicio que el tema y que el concepto de las niñas bien me provocaba. Pero de pronto, como que la neta, lo primero que pensé es, bueno, esto si nos metemos y lo analizamos como desde una mirada, ¿no? Como a la altura de los ojos de los personajes. Si cambiamos un poquito el tono, porque yo pensaba que un poco el tema, el problemático era el tono de los textos, ¿no? Que no dejaban de ser esta cosa como de comedia que terminaba por exculpar o por hacer una apología de los personajes, ¿no? Que yo no quería hacer eso, ¿no? Quería un poco como empujar la cosita un poco más. Y digo, a partir como de esa decisión, creo que empezó el trabajo. Era obviamente mucho leer los textos de las crónicas. Platiqué con Guadalupe, pero no, ella no estuvo muy involucrada en el proceso. O sea, yo sentía que estaba traicionando todo lo que ella había hecho, ¿no? Entonces como que me daba como, o sea, como que iba y le preguntaba de cosas de la época y no sé, veíamos columnas de sociales de la época y me contaba quién era Porque quién. tú en el año de la película estabas más o menos naciendo, ¿no? O sea, para ti es el referente de la generación de tus padres, digamos, ¿no? Totalmente. Sí, ahí nací. Sí, Entonces pero bueno, que empapar, digamos, en lo que todos los referentes que en una crónica periodística pues son referentes para un lector que lo sabe todo y que ahora ya se volvieron necesarios una bola de pies de página para entenderlos en una generación que sigue, ¿no? Claro, hay un texto, hay una crónica que en especial me llamó la atención, que se llama Ay, por favor, ya no hablen de política, donde se hace una descripción de una casa barraganesca, de una fiesta en una casa barraganesca, donde se sirven cierto tipo de licores, donde los choferes la hacen de meseros, donde los invitados hablan de no sé qué, y un poco ese universo fue para mí como, ok, es esto, ¿no? Es esta fiesta, es esta gente, un poco de aquí va, pero era un poco, sí, tomar las descripciones exhaustivas que ella hacía de la marca de los cubiertos de plata, ¿no? De qué tienda francesa habían traído los cubiertos de plata, los manteles, y hubo mucho de eso que creo que fue, digo, obviamente es el guión, es la historia, pero también, pues después fue la película, ¿no? Y nos ayudó muchísimo a tomar decisiones como creativas incluso. Digamos que entonces tú tomaste personajes o personajes reales, algunos son reales y entonces que están descritos en diferentes crónicas, e hiciste un solo personaje que es el de tu protagonista, o ese protagonista tú lo inventaste a partir de otros referentes que tú tenías fuera del libro de Guadalupe Loaesa. Creo que un poco pasaron las dos cosas. Siento también que, o sea, lo que no había ahí era como una línea, una historia, ¿no? O sea, creo que había que encontrar una historia, había menciones al momento político, a lo que ya dijiste, ¿no? A este presidente que de pronto hacía estas cosas o que decía estas cosas, y un poco sí había como que tejer ahí la historia. Por eso, para nosotros siempre fue como un guión original que partía de eso, no era una adaptación de algo, pero bueno, ahora me pregunto, o sea, ahora como que no sé si estaría en el mismo lugar, ¿no? Creo hoy que es una adaptación y que fue una adaptación y que siempre fue una adaptación. Pero hubo un momento donde yo decía, bueno, pero o sea, si no estás adaptando una línea, una historia, si no estás adaptando o estás agarrando elementos de un universo para crear una historia, pues esa es una adaptación. ¿Tú qué opinas?
Mi opinión es bastante radical en ese sentido, porque yo creo que escribir para cine es un ejercicio de adaptación siempre, siempre. Es decir, aun cuando sea una historia original, en el sentido de, se me ocurrió, nadie nunca la ha contado, creo que esas historias dejaron de existir hace como 3000 años, pero bueno, suponiendo que se te ocurriera una nueva historia que realmente a nadie se la... de algún modo... tienes que encontrarle la forma cinematográfica, ¿no? Así es que a mí me gusta mucho, de hecho, a veces en talleres abordar la escritura para cine desde el punto de vista de la adaptación, porque entonces, claro, se puede empezar de un cuento, de una novela, una crónica periodística, un documento de archivo, ¿no? Un documento histórico, o las memorias de un personaje, como hizo Fellini con Casanova, por ejemplo, ¿no? De pronto hace una película que está basada en, pero es evidentemente el universo de Fellini, onírico, enloquecido, es el Casanova de Fellini, así es que, y finalmente las historias autobiográficas, los sueños, todo es materia de adaptación. El mismo Fellini, todas sus últimas películas, parten de un cuaderno de sueños, ¿no? Del cuaderno de sueños que empezó a llevar, de sus propios sueños transformados en historias muy originales, pero que no forzosamente se sentó a decir de qué va a ser mi próxima película, sino están basadas en algo más que es en este caso, pues un sueño. Kurosawa tiene los sueños de Kurosawa, ¿no? No me acuerdo si es una de sus últimas películas, que es una película padrísima, que lo que hace es adaptar los sueños que ha tenido un viejo a lo largo de su vida, ¿no? Así es que, en ese sentido, yo, por eso te digo, creo que todo es adaptación, así sea de una historia original, porque todo tiene que ser vuelto cine, ¿no? ¿O tú cómo ves? Yo tengo, o sea, me resulta como conflictivo. Ahora en los nuevos formatos, hola Roberto. Hola Roberto Schneider, gracias que ya te unes a la plática, pero perdón, Alejandra, adelante. O sea, hace poquito me preguntaba si podías hacer una película adaptada de un TikTok, por ejemplo, ¿no? Ahora se adaptan podcasts, artículos, como dices, todo es adaptable, ¿no? Un poema se puede volver una película, pero entonces, no sé, es como qué elementos digamos, de la pieza original se retoman en una adaptación como para ser llamada tal, ¿no? O sea, entiendo lo que estás diciendo y estoy súper de acuerdo, o sea, creo que la creación es un poco siempre una reinterpretación, un remix de algo que ya existió, pero así oficialmente, si tuvieras que meter a los Arieles tu película sobre tu sueño, ¿la meterías como guión adaptado o como guión original? Depende de dónde hay menos competidores, ¿no? Exacto. Tenía que haber sido más estratégica yo. Perdí contra Roma de Cuarón ese año. Tenía que haber... ¿Ves? Si hubiera sido... Roberto, buenas tardes. Bienvenido a los jueves de Cine Casa Buñuel virtual. Te agradecemos mucho que nos acompañes para hablar de adaptación. Y bueno, tú has hecho una filmografía muy importante a partir de la adaptación de textos literarios con Dos crímenes de Ibargüengoitia en el 94, Arráncame la vida, basado en la novela homónima de Ángeles Mastretta, y más recientemente en el 2016 tienes, Me estás matando, Susana, que esta es la única que se llama de otra manera, pero está basada, digamos, en Ciudades Desiertas, ¿no? De José Agustín. Mi primera pregunta es muy simple y si quieres me la puedes responder en 2 palabras. ¿Por qué en este caso le cambiaron el título? Fue contra mi voluntad y me arrepiento profundamente de haber aceptado. El distribuidor pensó que era mejor y había una razón que fue la que me convenció, que la película Desierto, en que también estaba como principal Gael, salió justo un mes antes que nosotros. Entonces ellos decían, Desierto con Gael, la gente no ubica mucho Ciudades Desiertas con Gael, van a pensar que es la misma película, no van a ir a verla. Me pareció lógico y luego pues se les ocurrió este título y yo terminé aceptando.
Oye, Roberto, estuvimos hablando ahorita en los primeros minutos de esta charla acerca de la película y, digamos, la obra en la que se basa de Alejandra, ¿no? Las Niñas Bien. Y me gustaría hacer un rapidísimo como abuelo de pájaro, repasar estas 3 adaptaciones, porque me parece que son finalmente 3 tipos de escritura muy, muy diferentes, ¿no? Tenemos primero 2 crímenes que realmente Ibargüengoitia ha sido una tentación, creo, para todos los cineastas mexicanos. Él mismo se burlaba y decía en algún artículo, cuando algo parece muy cinematográfico en una novela, va a ser dificilísimo de adaptar. Eso es totalmente engañoso, ¿no? Entonces, tú tomas una novela de Ibargüengoitia, que es 2 crímenes, y bueno, se trata de recrear este mundo imaginario, muérdago, y estos lugares que sabemos que es San Miguel de Allende, pero es también un universo propio, ¿no? Entonces, ¿cómo abordas, digamos, ahora sí que esto creo que tu primera película, si no me equivoco, y te mides con un grandotote, ¿no? De la literatura. Entonces, a ver, ¿cómo fue ese proceso de adaptarla? Sí, mira, a mí lo que más me preocupaba era el tono, porque es una de las cosas que más disfrutaba yo de Ibargüengoitia. O sea, Ibargüengoitia está lleno de personajes muy bien construidos, de un comentario social, etcétera, pero tiene un tono irónico muy particular y me parecía de lo más importante captar ese sentido del humor sin perder esta cosa bastante costumbrista que tiene también la obra de Ibargüengoitia. Ahora, 2 crímenes es una obra sí similar a algunas otras, digamos, yo creo que tiene algún parentesco con Estas ruinas que ves, ¿no? O con sus cuentos más cortos, pero él decía que la escribió como un divertimento. O sea, dijo, entre mis novelas más serias, pues escribí una novela rápida que se me ocurrió y, claro, le tomó 3 años. Entonces decía él, ojalá le divierta al lector, porque para mí fueron 3 años de trabajo intenso. Pero de todas formas, me parecía que con el puro hecho de que él haya visto así, yo quise también tomármela un poco en ese mismo espíritu de él, que es una de las cosas que para mí ha sido siempre muy importante al adaptar. O sea, yo creo que se vale reinterpretar, que tienes que reinterpretar porque no hay otra manera de hacer adaptaciones, pero que hay que respetar el espíritu de la obra, ¿no? Y sí, para mí lo que me ponía muy nervioso era el tono, porque además yo sentía que aunque tenían muchos valores las adaptaciones que se habían hecho antes, que de alguna forma no representaban el tono, por lo menos que yo percibí como lector, porque algo que cada vez estoy más convencido es que cada quien leemos otra novela. O sea, que no creo quién decía, y creo que tienen toda la razón, que uno termina de crear las novelas al leerlas, porque pues tú te imaginas todo un mundo. Entonces, por lo menos esas novelas y ese tono que yo me había imaginado al leer de Ibargüengoitia, no lo había visto, entonces eso me preocupaba. Y luego tuve la suerte de que Ludwig Margules había puesto una obra de teatro por esas fechas de Ibargüengoitia, y dije, pues voy a ir a ver qué hizo el maestro Margules. Y me acuerdo estar sentado en el teatro. Ante varias esfinges, ¿no? Ante varias esfinges, exactamente. Y estaba, ¿cómo se llama el actor principal? Benedico, ¿no? El viejo era Augusto Benedico, ¿no? Augusto Benedico, exactamente. Y entonces me acuerdo que todo el principio de la obra yo decía, está padrísima la obra, pero esto es Chekhov, o sea, más que Ibargüengoitia. Entonces yo decía, híjole, no va así. Y luego Augusto Benedico empieza a entrar un poco en este tono que yo me imaginaba y dije, ya, ahí está, es el tono exactamente. Entonces fue una revelación. Y en realidad ese personaje tiene mucho que ver con Don Parmón de Los Crímenes. Claro. Entonces como que realmente eso me sirvió mucho para decir, ok, sí, o sea, mi intuición en ese sentido es correcta, se puede hacer, el público lo aprecia. O sea, sí fue algo
revelador de alguna manera. Fíjate que ahorita que citaste estas ruinas que ves, que bueno, probablemente quienes nos escuchan habrán visto la película de Julián Pastor, que es una película muy disfrutable hasta la fecha, sin duda, muy divertida, pero un amigo mío, guanajuatense, me contó cómo se estrenó esa película en un cine de Guanajuato en los lejanos años 70, donde decía, es que mira, en la pantalla estaban los personajes, y luego en las butacas estaban los mismos personajes viéndose y riéndose o tratando de entender lo que sucedía, ¿no? Como en este espejo costumbrista del que hablabas justamente. Y fíjate también respecto a Ibargüengoitia, que ahorita nos platicaba Alejandra cómo Las Niñas Bien no es una novela, pero da lugar a una ficción cinematográfica, y de esa ficción Guadalupe Loaesa escribe una novela que son estos espejos de ida y vuelta, de nuevo. A Ibargüengoitia le pasó una cosa muy curiosa con una obra de teatro que es El Atentado, sobre la muerte de Obregón, ¿no? El asesinato de Obregón. Le piden que la adapte para evitar la censura, la ubica en una isla remota, pues sí es un atentado contra un dictador, pero ya mucho más, con mucha más ficción, la llama Maten al León. Maten al León. No se hace la película, entonces la adapta a novela. Si ustedes leen la novela, está escrita en presente, como los guiones, y casi no tiene descripciones, es como acotación, diálogo. La vuelve novela, y años después Pepe Estrada la readapta para hacer una película. Y de todo esto escribe un artículo muy divertido Ibargüengoitia, y dice, bueno, la verdad es que la película sí me gusta, pero es que yo cuando escribo digo, ay, se me ocurre que haya una redada en un burdel, y la describo porque me parece divertido, pero estos pobres hombres tuvieron que hacer extras, vestuarios para todos los extras, etcétera. Y ese es un reto, ¿no? Cuando ustedes agarran, y tú, Alejandra, además, que tomas Las Niñas Bien, o sea, la riqueza, la opulencia, ¿qué dejas fuera por cuestiones también de producción, no solo porque tu buen criterio literario o cinematográfico así te lo indica? ¿Qué dejas fuera que te hubiera gustado filmar, pero de plano funciona mejor en la página de papel? Híjole, o sea, no sé, la verdad, creo que las decisiones de opulencia con Las Niñas Bien fueron irnos por las cosas más sencillas que trascienden las décadas, como ese lujo que trasciende décadas, que sigue en la casa de las familias años y años después, y que no es lo más ostentoso al final, ¿no? Hay como una elegancia muy sobria y muy austera que creo que en la película, pues digo, ahí está, y eso nos permitió como echarle las canicas a otros lados, ¿no? A quizás los vehículos que de pronto ahí sufríamos. Pero eso, creo que, o sea, para mí el ejercicio, como el brinco más grande entre los textos y lo que terminó siendo, fue como la interioridad que agarró el personaje de Sofía de Garay, que siempre había sido un personaje visto con mucha objetividad por Guadalupe y por la gente que había un poco revisitado el concepto de Las Niñas Bien, ¿no? O sea, como muy desde afuera y como con mucho juicio, y creo que, o sea, de pronto volver este sonsonete que yo leía en los textos como algo interior, algo que estás viviendo con el personaje, y tratar de entender esa locurita un poco, fue como lo más interesante. Y creo que es una cosa que el cine permite. Bueno, en la literatura obviamente también, pero en el cine a mí me parece siempre muy delicioso, como poder materializar o visualizar un proceso mental, ¿no? O una cosa que está pasando en el interior emocional de un personaje. Hay ahí, evidentemente, el tema es la época un poco, ¿no? Sería muy difícil pensar Las Niñas Bien, no imposible, pero Las Niñas Bien es un retrato de época. Arráncame la vida, Roberto, es una película que está situada en un momento muy específico de la historia de México, la posrevolución, y de algún modo la novela misma es ya la adaptación de una realidad, en fin, de los hermanos Ávila Camacho y todo ese asunto de la muerte del hermano de Ávila Camacho, etcétera, ya es una reelaboración de eso. Y tú ahí haces una película de época con todo lo que implica, aunque de alguna manera estás circunscrito a este lugar, pues sí, te vienes a la ciudad y ves las calles, o sea, hay
todo ese aparato que vuelve tan complicado hacer cine. Y luego haces la adaptación de la novela que estábamos comentando de José Agustín, de Ciudades Desiertas. Y curiosamente José Agustín, bueno, pues marcó a más de una generación, pero está como tan ligado a los años 60, a lo como se hablaba, era como la irrupción de una generación, la de los años 60, en la página de papel, que es muy difícil de pronto separarla de la época, pero tú en la adaptación, pues te tomas esa libertad. Entonces, ¿qué retos enfrentaste al separar a José Agustín de ese punto de partida tan fuerte y tan presente que son los años 60, 70, ¿no? Sí, fue un reto muy importante porque es un momento en que la forma en la que se comportan los personajes y lo que dicen tiene significados muy distintos en esa época a hoy en día. Ese para mí fue el reto más grande. Sin embargo, yo sentía siempre, cuando la leí, que la leí en 1980, o cuando la releí, que se me ocurrió que la debía adaptar en el presente, dije, esta problemática de estos personajes y esta dinámica sigue siendo muy vigente, absolutamente vigente. O sea, esa misma crítica que hace a este machín, de alguna manera, de la época, ¿no? O sea, nos seguimos comportando prácticamente igual hoy en día. Claro, las palabras cambian y el contexto cambia. Y también es cierto que los últimos años, desde que hice la película hasta ahorita, ha habido en ese sentido una transformación otra vez. Entonces, para mí ese era el reto más grande, fíjate. Pero me hubiese gustado hacerla de época, pero me parecía que pasaban dos cosas. Primero, no la iba a poder levantar porque se volvía muchísimo más cara. Y eso hay que admitirlo también. O sea, no en el tamaño que yo la quería hacer, no viajando a Estados Unidos y todo lo que implicaba la película. Y luego sentía yo que se perdía un poco, si bien es cierto que siempre que hace uno época está hablando de hoy en día, de alguna manera, sentía que también coloca una cierta distancia con el tema que se está explorando y que valía la pena ponerlo en el presente y no tener esa distancia. O sea, hablar de hoy de una manera mucho más visceral. Esa es la otra cosa que me parecía, que quizás hubiera sido interesante, pero me parecía que es una novela muy visceral y que quería yo que la película se sintiera muy visceral también. Y me dio la impresión de que ponerla en época iba a ser más difícil eso también. Como se lo suaviza. Yo quiero decir algo que no sé si ya te he dicho antes, pero yo fui extra en Arráncame la Vida. ¿En serio? O sea, eso que estás diciendo de... O sea, el rollo que fue Bellas Artes, primera fila, soy una como señorita que va abrazada de un señor mayor. ¡Ah, eres tú! Pero tengo un plano donde estoy bastante reconocible y yo dije, claro, yo quiero ir a que me peinen, increíble, ¿no? Acá, o sea, llevaba un par de años de haber salido de la escuela de cine y me parecía lo más. Una amiga mía estaba trabajando en tu película y claro, o sea, a las 5 de la mañana me quería morir. Sí, durísimo. No, y esa noche pasaron cosas tremendas y maravillosas al mismo tiempo. Es muy, muy curioso, ¿no? Si hacer época es dificilísimo. Seguramente tú no te enteraste, pero nosotros habíamos acordado con la Orquesta Sinfónica de Puebla o con la Filarmónica de la Universidad de Puebla, no me acuerdo. Está mejor que no me acuerdo porque así no señalo a nadie. Y estábamos esperando que llegara. Y aparte, nos había tomado meses conseguir ese permiso en Bellas Artes que nos dijeron, pueden entrar a las 11 de la noche, ni un minuto antes, porque tenemos ensayos de otras cosas, y a las 6 tienen que estar fuera. Entonces era un periodo así chiquitito ese día. Y entonces, de pronto nos enteramos que la orquesta no se subió al autobús. Entonces, de pronto me avisan, no va a llegar la orquesta. El único día que tengo para filmar Bellas Artes, o sea que es... Sí. Y entonces, no me acuerdo si se me ocurrió a mí, creo que sí,
pero de pronto dije, bueno, ¿qué necesitamos? De entrada, lo indispensable son los instrumentos, porque luego pues le hacen así, ¿no? Entonces dije, ¿dónde vamos a conseguir todos esos violines? Dije, pues aquí está a 2 cuadras Garibaldi. Y entonces fuimos a Garibaldi y nos trajimos todos los mariachis de Garibaldi y ellos fueron la orquesta y nos faltaban algunos instrumentos y entonces trajimos amigos de Arturo Márquez, que estaba trabajando con nosotros en la película, y entonces ya trajo como un oboe, cosas que no íbamos a conseguir en Garibaldi. Entonces armamos la orquesta lo mejor que pudimos, no les cerraba los trajes de la orquesta, etcétera. Finalmente se arma la orquesta y Arturo, no sé si saben esto, pero Arturo, sus padres eran mariachis y él tocó mariachi y luego pues estudió música en Cala Arts, creo, o algo así, ¿no? Y de pronto a Arturo les pasa partituras. Muchachos, veo cómo les está explicando y yo pensando, ¿sabrán leer música? Y de pronto empieza y suena la orquesta. Y yo me quedé, o sea, de verdad, todavía me pongo chinito de ese momento. O sea, increíble. Y luego Arturo, en 3 pasadas, los hizo sonar como una orquesta. Estos en Bellas Artes, leyendo partitura. Fue una cosa muy bonita. Pero bueno, habla un poco de lo que decías, de esta dificultad que es hacer una película de época. Pero finalmente eso habla de que también un director tiene que saber adaptarse y adaptar las circunstancias a la realidad que ese día le tocó, ¿no? Sí. Pues no sé cómo eso lo habrán visto desde el otro lado, pero desde mi lado sí fue así una noche, pero intensa. Yo tenía una pareja que tenía como 90 años junto a mí, entonces fue una noche muy larga. Oye, Roberto, y dime una cosa, porque pues evidentemente cuando haces 2 crímenes, Ibargüengoitia, que murió trágicamente en aquel accidente aéreo, pues ya no podía participar o negarse a participar de la escritura, pero en el caso de Arráncame la vida, ¿tú colaboraste con Ángeles Mastretta? ¿Cómo fue ahí la relación con la autora de la novela? De manera muy, muy cercana. Es curioso porque, digamos que de entrada, la idea era negociar que nosotros pudiéramos hacer lo que quisiéramos con la obra. Ella lo aceptó y luego la buscamos como para que fuera parte de la obra, pero como pensamos en un principio para que nos dieran unas notas. Pero resultó que Ángeles es, además de encantadora, que nos ayudaba muchísimo. Y fue una dinámica de lo más disfrutable, porque tiene una generosidad y una capacidad de adaptarse increíble. O sea, de pronto yo llegaba, es que siento, Ángeles, que necesitamos una escena así para esto. No, pero es que la novela, no, pero para la película necesitamos esto. Y decía, ok, a ver, bueno. Entonces yo llegaba, escribía una escena, la traía, ella la leía y decía, ok, sí, pero nunca va a decir esto en general. No, él diría esto y aquello y lo demás allá. Y hace cuenta que estaba hablando el general y pues eran 2 muy fáciles. Decía, no, más despacito. ¿Cómo dijiste que diría? Y entonces fue muy sabrosa esa colaboración. Y aunque a veces ella se aferraba a que todo se pareciera más a la novela, porque era un mundo pues, que ella tenía construido en su cabeza, si yo le explicaba por qué quería hacer algo distinto e insistía en ello, ella siempre tuvo la generosidad de aceptarlo, decir, ok, esta es tu película, mi novela, ahí está, y de contribuir. Entonces fue una experiencia maravillosa y seguimos siendo muy, muy cercanos. A ver, les quiero lanzar ahora sí que una pregunta ya no hablando propiamente de las películas que ustedes han hecho a partir de otras obras, sino de como espectadores, porque claro, todos hemos vivido ese momento donde nuestra novela favorita la hace un gran director y vamos al cine llenos de expectativas y todos hemos vivido en algún momento el salir diciendo ese lugar común que es el libro era mejor, ¿no? Pero también están esas otras experiencias donde la película a veces es igual o hasta mejor que el libro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas adaptaciones que ustedes consideran muy bien logradas? Bueno, de algún modo, nuestro
nuestra figura tutelar, que es Luis Buñuel, en cuya casa está la Academia, y hizo varias adaptaciones, ¿no? Desde luego de Pérez Galdós, que era un poco su obsesión, hizo Tristana, hizo Nazarín, tenía otros proyectos, hizo de Emily Brontë Cumbres Borrascosas, en Abismos de Pasión, pero a mí hay dos adaptaciones, por ejemplo, de Buñuel, que me llaman mucho la atención. Una es Ensayo de un crimen, que no tiene nada que ver con la novela de Usigle, que es una novela muy buena, y entonces tienes una película y una novela, las dos son muy buenas, pero en realidad hablan de cosas totalmente diferentes, y quizás la que para mi gusto es la más arriesgada, después de hacer Robinson Crusoe y de hacer alguna otra historia de náufragos, hace El Ángel Exterminador, donde coloca a los náufragos en la sala de una casa de la aristocracia, ¿no? Y se puede analizar perfectamente como una película de naufragios, como El Motín del Bounty o de piratas, etcétera, pero en la sala de una casa de la alta burguesía. ¿Ustedes cuáles son esas adaptaciones que recuerdan así con gusto, no? Yo me voy a ir a la actualidad, porque Venga. Ya no es tan actualidad, pero, o sea, quizás una adaptación que a mí me dijo, puedes hacer lo que quieras siempre, es Adaptation, que es El ladrón de orquídeas, ¿no? El guion es de Charlie Kaufman, y un poco es la historia de la adaptación de un libro que tenía que adaptar, ¿no? Ahora soy fiel seguidora del Twitter de la autora del Ladrón de Orquídeas, de la novela que tenía que haber adaptado, y no lo hizo, hizo otra cosa, ¿no? Como que se fue un poco, la película se va a la deriva y abandona esa primera instrucción o esa primera idea, y me parece, o sea, yo creo que fue la primera película que dije, ok, esta es una adaptación completamente enloquecida, digo, que es un poco no nuevo si nos vamos a lo que estabas diciendo de Buñuel, ¿no? Es readaptas esto y ubicas este escenario en un espacio medio irreal, inventado, pero bueno, o sea, como que un poco son estas posibilidades infinitas que tiene la adaptación, ¿no? No es, nunca va a ser la misma experiencia leer un libro que ver una película, tienen instrumentos que comparten algunos instrumentos, pero tienen, ¿no? El cine tiene muchos otros que la literatura no, y un poco en la utilización de esos elementos que son propios del cine, creo que hay una cosa como que es una experiencia completamente distinta, ¿no? El tiempo, el montaje, y lo que decía un poco de la interioridad, que sí es como más vivida en el cine, ¿no? Hay una cosa como que te permite la visualización sí, como la presencia en una escena que te cancela esa como libertad de la imaginación, que quizás es una experiencia más de la literatura, ¿no? No sé. Hay novelas, las grandes novelas se han adaptado muchas veces, o las obras de Shakespeare, etcétera, ¿no? El Quijote, que para muchos es la más grande novela de todos los tiempos, etcétera, se ha tratado de adaptar. Bueno, hay desde luego una versión de Orson Welles, que filmó en México, y es una versión que no logró completar. Hay como una especie de borrador de lo que habría sido esa adaptación, muy interesante también, trayéndolos al presente, etcétera. Luego está, digamos, la adaptación que se hizo en la Unión Soviética, pero a mí la que más me gusta, debo confesarlo, es la adaptación mexicana, que ni dice que es adaptación, que es Llámenme Mike, ¿no? Donde es el Quijote, pero en el ambiente de las novelas policíacas y con un judicial de la PGR corrupto hasta la médula, que de pronto enloquece y se vuelve un buen policía como los de las series norteamericanas, ¿no? Siempre hay como un ingrediente de traición en una buena adaptación, ¿no? ¿Tú qué opinas, Roberto? No de traición, yo lo podrías llamar así, está bien, pero yo sí parto siempre de que va a ser una obra distinta y que la novela no la vas a alterar. Entonces, esa ahí está y hay que leerla, y si partiste de ella es porque hay un valor ahí, y la película va a ser otra cosa, quieras o no. A mí lo que más me ha sorprendido con las tres adaptaciones que he hecho es de que son libros profundamente diferentes entre ellos, y que yo mismo las veo hoy en día y digo,
híjole, hay ciertas similitudes en mis 3 películas. Es muy chistoso, no lo hice a propósito, yo no estoy tratando de imponer un sello de autor ni nada, pero es inevitable, o sea, tú tienes una manera de ver el mundo y ahí va a estar. Entonces, creo que lo primero que tiene que hacer uno es renunciar a esta idea de que vas a hacer lo que está en la página. Y de ahí qué tan lejos te quieres ir, pues ya depende de cuál es el motivo por el cual partiste de ese material. Y yo pienso que esa es la clave, o sea, ¿por qué estás partiendo de ese material? En mi caso, yo creo que en las 3 lo que me atrajo fueron los personajes centrales. O sea, Marcos González, el negro en Los Crímenes, me parece un personaje increíble. Y dije, bueno, pues ese es un motivo maravilloso. ¿Qué es lo que te atrajo de Marcos González? ¿Por qué te pareció un personaje así fuera de serie? Me pareció profundamente mexicano, sobre todo en sus contradicciones. Me parece que retrata muy bien esta cosa que tenemos de tratar de evitar el conflicto, por ejemplo, que en otras culturas no es tan prevalente, y los problemas en los que se va metiendo por este defecto de no querer confrontar las cosas. O sea, él en realidad no cometió ese crimen, pero está huyendo, ¿no? Llega y le dice al tío lo que el tío quisiera oír de él. Entonces, hay un poco eso que me pareció muy interesante, ¿no? Que es, de alguna forma, es deshonesto, pero en el fondo es el más honesto de todos, de toda la familia, ¿no? Entonces, me parecía que eso era muy disfrutable, era un buen personaje. Y pues esta cosa de un cuate que siempre está buscando la forma de vivir que más le va a agradar a él en el momento, ¿no? Sin pensar mucho en las consecuencias. O sea, ya sea el camino más fácil, lo más disfrutable, y luego, pues, enfrentar las consecuencias de lo que eso ocasiona. Me pareció un personaje muy interesante en ese sentido, muy divertido. Nos están empezando a llegar preguntas de quienes están viendo en este momento la plática. Y hay una pregunta que pues tiene que ver un poco con lo que estabas hablando y que les lanzo a los dos. Dice Sebastián Rodríguez, pregunta, ¿cómo concilian la anécdota y los temas de la obra original con su propia visión? ¿Cuáles son sus parámetros y sus métodos al respecto? O en pocas palabras, ¿cómo apropiarse de la obra de otro para volverla tu propio cine, Alejandra, Roberto? Pues yo diría que, yo creo como Roberto que lo haces incluso sin darte cuenta, ¿no? De manera inconsciente. Hay algo como de que ya te hace mirar las cosas desde un lugar y que es ineludible, pero siento que sí hay, no sé si les ha pasado a ustedes, pero hay muchas cosas que están en el texto que uno está adaptando y que con las que uno no suscribe, ¿no? A las que uno no suscribe, o sea, como que estás en completo desacuerdo a veces, ¿no? Y como que incluso puedes decir que tu visión del mundo choca, pero está bien que esté en el texto, ¿no? Y un poco no es cancelarlo o borrarlo, ¿no? Sino es reinterpretarlo y ponerlo ahí y tratar de verlo desde un lugar nuevo de manera muy consciente. Siento que eso, para mí Las Niñas Bien fue un gran ejercicio ¿no? Tuve que hacer eso una y otra vez, preguntarme cómo voy a sostener este diálogo sin estar de acuerdo con el diálogo, ¿no? Poniéndolo como una cosa, como a juzgarse, pero sin dejar de entender al personaje. O sea, implicaba mucho como estos ejercicios que según yo se resuelven con lo visual, ¿no? Muchas veces, sin decirlo, no estoy de acuerdo con esto, o que no diga esto y diga esto. Al contrario, igual la imagen traiciona un poco lo que está sucediendo en el texto o en el diálogo, en lo dicho o en lo explícito ahí, ¿no? Luego, o sea, también siento que me gustaría preguntar esto yo, dejarlo sobre la mesa, como que la metodología cambia según el texto, ¿no? Según la adaptación. Me imagino, Roberto, que tú has de haber vivido esto, ya nos dijiste un poco que Ángeles estuvo muy cerca de ti en Arráncame la Vida, pero incluso en las otras dos, o sea, a mí me ha pasado que estando en cuartos de escritores, adaptando un texto,
entre varios, ¿no? Y como de pronto encontrarte cosas, por ejemplo, que no son muy amables con esta época, ¿no? Como cosas que suceden y que uno tiene que tener una mirada un poquito más profunda o crítica, una situación de género o una situación racial o una situación, ¿no? Etcétera. Hay como muchos ejemplos, pero esas cosas creo que es interesante cómo hacerlas desde lo visual y desde nuestro oficio, pues. Y luego está el reto de que los narradores meten mucho de su visión del mundo, de una perspectiva que te hace ver las situaciones y los personajes de una manera completamente distinta por cómo están descritas, y que obviamente ese lenguaje no lo puedes llevar a la pantalla, ni lo que más te gusta, ¿no? A veces que dices, híjole, es que con esta palabra que describió esa situación ya hay una distancia crítica de lo que estamos viendo y ya la veo de otra manera, o ahí está el sentido del humor, ¿no? De la perspectiva que estamos teniendo sobre esto. Entonces, a veces es al revés, ¿no? Igual que algunas veces encuentras cosas con las que no concuerdas o que están en estos tiempos, se interpretarían de una manera diferente. Hay veces que el reto es cómo llevar eso que es del lenguaje a la pantalla y cómo contarlo, ¿no? Pues como bien decía Alejandra, pues tienes otros recursos, tienes los recursos visuales, los recursos del ritmo, de edición, tienes muchos otros recursos. Sí. Y en que puedes tratar de integrar parte de esa visión y que será inevitablemente distinta al lenguaje y se tendrá que ver más contigo que con el autor, pero sí, yo de metodología, yo creo que lo que dijo Alejandra es correcto. Cada pieza requiere otra metodología. Igual que cada actor. No puedes trabajar con actores distintos de la misma manera. Esa es por lo menos mi experiencia. Pero ¿no crees que, digamos, aunque cada obra presenta sus propios retos y problemas para el guionista, hay cosas que de algún modo se enfrentan siempre que se hace una adaptación? Creo que la más evidente para todo guionista que hemos adaptado una obra literaria es que, digamos, el cinéfilo piensa que una novela equivale a una película. El guionista sabe que en realidad la historia que cabe en una película quizás es cercana a la de un cuento corto. La cantidad de materia narrativa que conforma el argumento de una película se parece mucho más a la de un cuentito de 10 páginas, ¿no?, que a la de una novela, y sobre todo a la de una novela larga, como es el caso a veces, ¿no? Una novela en ese sentido se parece más a una serie, donde vas capítulo por capítulo, cambias de estado de ánimo, pasan días, luego te avientas 2 a la vez, y luego retomas 6 meses después, ¿no? Eso tiene... Entonces, el primer reto, me parece, es cuando tú tienes que adaptar una novela, por decir algo, de 300 o de 500 páginas, pensemos en cualquiera de las que tú has adaptado, Roberto, sobre todo, Ibargüengoitia era muy conciso, pero digamos, muy, muy breve sus novelas, ¿no? Pero, tanto la de Ángeles Mastretta o José Agustín, digamos, ¿cómo tienes que agarrar algo así como el 10% de los eventos, ¿no? Realmente es un concentrado. ¿Qué dejas afuera y cómo lo decides? ¿Qué dejaste afuera en tu adaptación? Fíjate que en términos de metodología, por ejemplo, en Ciudades Desiertas, lo hice de una manera un poco distinta, y lo que hice fue, dije, ok, ¿qué es lo esencial que quiero contar aquí? Lo cual quiere decir que agarré todo el material y dije, lo voy a quitar, voy a tachar todo lo que no es esencial. Y acá dije, lo que definitivamente tiene que estar para mi visión de esta historia. Y acabé con 30 páginas, que dije, claro, esto no se cuenta completo, pero estas 30 páginas son la razón por las que yo quise contar esta historia. En estas 30 páginas está contenido lo esencial de la anécdota y de la esencia de los personajes
que yo quiero explorar. Así le hice en ese caso específico, que no fue así el proceso en las otras. Pero ese fue mi método ahí. Y de ahí dije, ok, para que se cuente bien esto, ¿qué necesito? Y ahí, pues, queda fuera toda la primera parte de la novela en que realmente habla desde el punto de vista de Susana, que es todo lo que ella vive en el programa, que me parecía fascinante, pero que yo sentía que no cabía en la película que yo estaba contando, porque me interesaba mucho el punto de vista muy subjetivo de Eligio. Y esta cosa que me pasó en la novela a partir del momento en que entra el punto de vista de Eligio, porque en la novela se rompe el punto de vista, y en el momento en que entra él, lo lees pero así, o sea, yo me lo leí en una sentada, y fue una experiencia potentísima para mí. Dije, yo quiero eso, yo quiero que arranque, te metas en su cabeza y en su situación, y te quedes ahí adentro todo el tiempo. Entonces, yo me di cuenta de esto más claramente una vez que me quedé con esas 30 páginas. Dije, mira, todo esto tiene que ver desde ese momento. Y luego traté 20 veces de meter la primera parte, porque me parecía que se contaban muchas cosas muy interesantes, muy padres, muy divertidas con lo de Susana, y no cabía, y eventualmente dices, no, o sea, esa no es la película, es esta. Y ya. Entonces, eso fue una metodología que me inventé en ese caso. Alguna vez vino a la cátedra Bergman de la UNAM, que es una de las instancias, digamos, que patrocinan estas pláticas, Terry Gilliam, el ex Monty Python genial de Brasil y todo esto. Uh-huh. Y en esa época tenía parado su proyecto sobre adaptación justamente del Quijote, que luego terminó y se puede ver por ahí. Pero justo vino a México cuando tenía parado ese proyecto y me acuerdo que aprovechando que vino a la cátedra, yo le pregunté, pues, ¿por qué que a mí me parecía que Gilliam y El Quijote, esa gran novela metaliteraria, ¿qué era lo que más le había gustado a la novela para decidir adaptarla? Y me respondió lo siguiente, me dijo, no la he leído. ¿Cómo? Pues no, o sea, yo sabía del Quijote, lo que todo mundo, que era este cuate loco que imaginaba cosas, se me ocurrió hacerla, se la piché a un productor, me dijo, órale va, y entonces, tuve que sentarme a leerla. Bueno, dice Ryu, esto viene a cuento porque dice, Ryu Murillo nos pregunta o nos comenta, Marco Julio Linares decía que el mejor método de adaptación era empezar a escribir cuando se te hubiera olvidado el material original. Jodorowsky dice haber escrito así, Fando y Liz. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Alejandra? Yo estoy de acuerdo. O sea, bueno, es que mi caso no es para nada como el de Roberto, por supuesto en términos de la experiencia, pero también porque fue un libro que yo no consulté tanto. O sea, obviamente de ahí parte y el universo está establecido ahí, pero no había una secuencia de eventos o una anécdota que tuviera una evolución y una conclusión. O sea, había una situación que se sostenía a lo largo de todos los artículos, que era un país en crisis visto desde la perspectiva de las mujeres de la alta sociedad, de un barrio súper concreto, como es Las Lomas, a principios de los 80, ¿no? Ese era como, y ahí pues había que contar ese cuento. Y la verdad es que la película un poco, pues no suceden muchas cosas, es más una trama interior, ¿no? Vuelvo a lo mismo, creo que es una cosa que sucede adentro de un personaje, no hay grandes eventos o beats, ¿no? Como exógenos que nos marquen un camino, más bien es una realización y pues un viaje interior del personaje. Ahora que los escuchaba hablar, pensaba en esta discusión que tuve hace muchos años con unos amigos que hacían comedia y que justo pensábamos qué difícil es adaptar al audiovisual un chiste, ¿no? Y creo que hay algo que tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo cuando hablaban, lo pensaba, porque creo que en la adaptación hay que pensar en eso que no es visualizable, o sea, cómo respetar eso que no se puede ver ni escuchar y que nosotros vamos a forzar
porque se vea y se escuche, ¿no? Y que seguramente vamos a fallar cuando eso suceda. O sea, hay como una cosa como del espacio negativo de la literatura que hay que saber respetar en las adaptaciones y que, no sé, a mí sí me da, o sea, yo sí creo, incluso con Las Niñas Bien, que fue una cosa como revuelta y nueva, cuando Guadalupe vio la película, yo estaba sudando, ¿no? Obviamente, la vio en Toronto, en el estreno, o sea, no la vio antes, entonces era como, a ver qué va a decir, y luego escribió su opinión como si ella fuera Sofía viendo su propia película en Toronto, ¿no? Entonces ya era como muy interesante todo lo que pasó con Guadalupe y así, pero no sé, a mí sí me da como mucha ansiedad, ¿qué diría el autor, no? ¿Qué dirá si está vivo o qué diría? O sea, se estará revolcando en su tumba porque estamos haciendo esto, ¿no? O sea, como, no sé, sí me da como un poquito de reparo. Lindsay Kemp, director británico genial de teatro, que trajo a México hace algunos años su espectáculo sobre Alicia en el País de las Maravillas, Alice, y de pronto decía un poco lo mismo que venía en la pregunta que acabamos de leer. Decía yo, Alicia, me la leyeron a los 5 años y siempre quise hacer algo, y ahora que lo hice, adrede no volví a leer el libro porque mi obra trata sobre lo que yo percibí de Alicia o lo que yo recuerdo de Alicia en esa primera lectura infantil, no de lo que realmente es Alicia. No sé si quiero enfrentarme con la página y ver lo que realmente me habían leído. ¿Tú qué opinas, Roberto? ¿Qué tanto juega la memoria en el caso de las novelas que adaptas? Yo la verdad es que habían cosas que a mí me gustaban mucho de las novelas, que eran muy concretas y que me servían para adaptar. Por ejemplo, el diálogo. Tanto Ibargüengoitia como Ángeles, como José Agustín, son grandes dialoguistas. Entonces, no veía yo por qué desperdiciar esos diálogos. O sea, sería una tontería de mi parte querer nada más acordarme de la anécdota, de los personajes o de la idea, la forma en que a mí me movieron, lo que yo quiero contar de esto, cuando hay unos talentosísimos dialoguistas que lograron plasmar estos personajes. Entonces, yo regreso un poco a lo del principio. Yo creo que cada novela o cada idea que uno adapte, no importa de dónde venga, tiene requerimientos y oportunidades muy específicas. Entonces me parece maravilloso lo que oí del Quijote, me parece maravilloso lo de Alicia. Estoy de acuerdo con Marco Julio que eso es una gran manera de acercarse al material. Si de lo que vas a partir realmente es de una idea y un personaje y lo que a ti te movió y la quieres hacer más personal, por decir de alguna manera. Pero depende, o sea, yo sí creo que hubiera sido un error de mi parte renunciar a esos diálogos, por ejemplo, y eso está ahí en las páginas. Entonces, depende, ¿no? Si hay una adaptación contemporánea del Quijote, pues quizás haya algo de diálogo que me sirva, pero probablemente no. Y entonces sí creo que sería un error por clavarme en las páginas a ver qué encontraba. Pero en estos casos sí fue muy valioso. Pregunta Alfredo Galindo, ¿cuál es su adaptación favorita y cuál ha sido la que más los ha decepcionado? Ay, Alejandra. no sé. Tenía que haber preparado mejor esta respuesta porque era algo que obviamente iban a preguntar. Pero bueno, están como El Padrino y, ¿no? O sea, como que me voy a esos que son como clásicos. Y a ver, vas Roberto, yo en lo que pienso la peor, la que más me ha decepcionado. Yo, El Padrino, tengo la ventaja de que es mi adaptación favorita y que no he leído el libro. Exacto. Gran adaptación. No sé, no he leído el libro, pero las películas, por lo menos las primeras dos, me parecen fantásticas. Igual África Mía, me acuerdo. Increíble, pero no he leído en particular esas. Creo que está basada esa en algunas obras, ¿no? De Bachelet Singer, creo que
no es en una específicamente. Ay, seguro vamos a acabar esto y voy a decir, ¡ay, es horrible! Fíjate que del Padrino decía Coppola, y eso lo pueden encontrar en los bonus tracks del Padrino, ¿no? En una entrevista habla de cómo adaptó y muestra su libro de trabajo, que en realidad cortó página por página del libro donde tenía notas, rayones, subrayados, taches. O sea, luego sí, claro, se escribió un guión y todo eso, porque la producción lo necesita. Pero yo llevaba el libro con todas mis notas y cuando no, como que en el caos que es una filmación, de pronto ya no me acordaba por qué había que filmar esta escena, no iba al guión, iba al libro, ¿no? Y ahí está, y dice una serie de descripciones y de estados de ánimo que en el guión no están, pero que a mí me sirven a la hora de dirigir. ¿Qué tanto material que no queda en el guión, sin embargo, sí te llevas bajo el brazo cuando diriges la película? Ustedes que son ambos directores, ¿no? A mí eso me suena al método perfecto para hacer una adaptación, ¿no? Porque siento que hay muchas cosas, y lo digo con dolor siendo guionista yo también, que se pierden en los guiones, o sea, que no, donde los elementos que son propios de lo cinematográfico no pueden ser capturados por el papel de un guión. Un guión tiene muchas reglas, es muy como, tiene muy claro, es muy directo en lo que tiene que ser, ¿no? Y siento que hay muchas cosas que se pueden perder ahí, que quizás en el libro están y que en la película pueden estar, que son tonales o que son, no sé, ¿no? Que tienen que ver con las cosas que no caben en un guión y que luego sí van a caber ya que te paras en un set y dices, pues eso y eso, ¿no? Y un poco para allá y ese fondo, no sé, ¿no? Que son como percepciones que no se pueden capturar ni con las palabras a veces. Sí, fíjate que yo no me llevaba nunca a una novela a un set, porque para cuando yo empiezo a filmar ya son años de estar empujando el proyecto a ver en qué momento lo puedo hacer. Pues ya me la sé de memoria prácticamente. Pero lo que sí he hecho siempre, en estos 3 casos, es pedirle a mis actores que las lean. O sea, y de esa manera traigo mucho del material al set, ¿no? Me parece importantísimo porque los actores transforman lo que tú pones en la página, quieras o no. Entonces, sí me parece que enriquece que lean ese material. Ahora, quizás haya una novela en que no querría que la lean, también. Pero en estos 3 casos sí he querido que entiendan más sobre el personaje, que conozcan más de su historia y que entiendan un poco más el tono, porque en estos 3 casos sí he querido respetar el tono de las novelas. Y no llegan a decirte, oye, ¿por qué no metiste esta escena y Invariablemente. Pregunta José Fregoso, ¿qué pasa cuando adaptas la vida de alguien que existió a partir de su biografía? Y eso lo centra particularmente, Roberto, en que tú fuiste productor de Frida, la película de Julie Taymor, que en efecto se basa en el libro de Hayden Herrera, que es biógrafa de Frida Kahlo. Aunque tú no eres ahí el adaptador, sin embargo estuviste cerca y abramos un poco a las otras adaptaciones, porque parecería que solo se adaptan novelas o cuentos. Ya nos platicó Alejandra que en realidad lo que ella adaptó eran crónicas periodísticas, muy literarias, pero periodísticas, además publicadas en el día a día de aquellos años. Y aquí hablamos de biografía. ¿Cómo ven? ¿Qué es lo que se rescata ya no de una obra literaria, sino de documentos, de libros biográficos, de la vida de una persona? En el caso de Frida, platícanos un poquito. Sí, en realidad yo participé en el proceso de desarrollo de ese guión durante años. Y trabajé bastante cerca con varios de los escritores. Y la biografía de Hayden Herrera es maravillosa y de ahí salió mucho del material. Pero también recurrimos a todo lo que pudimos encontrar. O sea, leímos, no sé, 20, 30, 40 libros sobre Diego y sobre Frida y sobre la época.
y conseguimos todo el material audiovisual que pudiéramos conseguir, ¿no? Para ver cómo se movía Diego, no porque tuviéramos que copiarlo, igual en un momento dado decíamos, no, eso así era, pero no funciona para la historia que estamos contando. Pero siempre buscando joyitas que dijeras, híjole, ve, eso está fantástico, vamos a integrarlo. Entonces, ¿cuál era la pregunta exactamente? O sea, sé que rondaba... ¿Qué pasa cuando adaptas la vida de una persona, no? Claro. ¿Hasta dónde? Porque en una obra literaria, evidentemente, pues si tienes los derechos con la anuencia del autor, pues tú puedes de pronto transformar, quitar, pero cuando hablas de la vida de una persona o de... Sí. Mira, yo pienso un poco lo mismo que con las novelas. O sea, depende de qué estés tratando de hacer. A veces lo que es más fuerte es la historia que tú quieres contar a partir de la vida de estas personas. Y en un momento dado te tienes que olvidar de las personas reales y contar la historia que tú quieres contar, ¿no? Porque finalmente estás hablando quizás de otras cosas. Quizás no fue así su vida. Es más, el otro día leí una cosa que me pareció muy interesante. Leí una biografía de 1000 páginas y luego leí algo que dijo en una entrevista que dije, claro, es increíble, porque dijo, después de haber completado esta biografía, encontré un video con audio sobre este personaje, lo oí, y en esos 5 minutos me di cuenta que no tenía nada que ver con la persona que yo escribí, y escribí una biografía de 1000 páginas súper documentada. Entonces, yo creo que se vale en un momento dado decir, sí, así no fue esta persona. Tenía voz de pito. Sí, pero ¿sabes qué? Para la película no funciona que tenga voz de pito. Y no estoy tratando de repetir la vida de esa persona. Estoy tratando de contar algo, de hablar de una idea o de una época o pueden ser de miles de cosas, y es, de alguna forma, pues es la vida de esta persona y es un pretexto la vida de esa persona. Entonces, yo creo a mí me ha pasado, perdón, en ese sentido, como que de pronto colapsas personajes, ¿no? Como que tiene un tío, un primo y un profesor que son un poco el mismo personaje, pero fueron 3, y dices, es el tío o el primo, ¿no? Sí. Depende de la intención, pero yo creo que sí tienes que tomar lo que te sirve. Justamente en el caso de Frida, además hay, digamos, otra, a mí la película de Julie Taymor, debo decir que tiene unos momentos increíbles de cómo cuenta, por ejemplo, agarrando el pietaje de King Kong y volviéndolo Diego Rivera en este sueño raro, ¿no? Como que es un gran collage, eso, digamos, le encontró una forma. Ella siempre es muy imaginativa, pero está desde luego la película de Paul Leduc, que es completamente diferente y visualmente es una película prodigiosa, digamos, pero se basa, es como una misma realidad, finalmente la vida del mismo personaje puede dar pie a 2 películas tan diferentes, ¿no? ¿Alguna vez los ha seducido la idea de hacer la biografía de alguien? Roberto, Alejandra. Pues yo sí, de alguna forma considero que hice esa biografía. No, de alguna forma, si yo he dirigido la película hubiera sido una visión un poco distinta, pero sí fueron muchos años de querer contar la historia de estas personas, ¿no? De Frida y de Diego, y de su relación, muy específicamente. Y eso es una de las cosas que cuando me plantearon hacer una película sobre Frida, yo dije, yo quiero hacerla sobre la relación de Frida y Diego, que fue pues una de las cosas que me pareció más interesante en esa historia. Pero que si se me ha ocurrido hacerlo otra vez, sí, claro que sí. Es fascinante. O sea, para mí la historia, y eso es una cosa que a mí me interesa mucho, las cosas de época, las cosas históricas, y cada personaje es infinito. Entonces se pueden hacer biografías diferentísimas sobre la misma persona, aunque fuera pues, una persona viva y que conocemos. Es más, yo puedo contar mi autobiografía de 14 maneras distintas y no se parecería a un personaje al otro ni una historia a la otra. Pero además con la cosa histórica,
empiezas a tener una perspectiva de lo que realmente pasó, y cada momento de la historia y cada realidad, por más pequeña que sea, tiene muchísimos aspectos y da oportunidad para contar muchas cosas y hablar de muchos temas. Y a mí eso siempre me ha seducido mucho, porque siempre la realidad te sorprende, tiene elementos que te hacen cambiar tu forma de ver los personajes, de ver la realidad, te obligan a complejizar las cosas, y eso me parece siempre una gran oportunidad. Y eso nos lleva un poco de regreso a Ibargüengoitia, que todos cuando lo leemos, sus novelas históricas, pensamos que qué bien satiriza nuestra historia. Y luego cuando revisas las fuentes y los documentos y las memorias, pues resulta que ¿cuál sátira? La sátira en todo caso es la autosátira de los propios personajes. Y sí, la independencia se parece más al cura Periñón que a ese hidalgo de estampita que todos los 15 de septiembre sale a tocar la campana, ¿no? Quisiera preguntarles, porque también hay otra forma de adaptación, que es la adaptación, bueno, puede ser, desde luego no hemos hablado de teatro, aunque mencionamos un poco con Maten al León, pero es, digamos, otra forma escénico-literaria que de pronto se adapta en México, no tanto, pero hay muchas películas en otros países que provienen de obras de teatro. Pero, por ejemplo, Sexo, Pudor y Lágrimas de Antonio Serrano, una de las películas más exitosas del cine mexicano de los últimos 20, 30 años, pues es la adaptación de una obra de teatro, pero también se adaptan películas cuando se hace un remake, ¿no? A menos de que hagas lo que alguien hizo con Psicosis, de filmarla ya plano por plano, porque no hay manera y es casi una obra conceptual volverla a filmar así. Si no, bueno, todo remake implica que vuelves a hacer una película, ya sea que tuviera una base literaria en un principio, como a veces sucede, o que fue el guión que se hizo una vez y luego otra y luego otra. Pensando, por ejemplo, en las versiones de italiana y norteamericana, El cartero llama dos veces, ¿no? Que realmente pues es la misma historia que da a pie a dos películas completamente diferentes. ¿Ustedes qué película adaptarían? ¿Qué remake? O de plano no, eso sí es un territorio que no les interesaría hacer. Hijo, no sé, pues es que es raro, ¿no? Como que creo que escogería una que no fue tan exitosa y que no está tan bien filmada. Es una buena idea. Así, exacto, una anécdota buena. Pero eso decía Hitchcock también de las novelas, ¿no? Él decía, mejor me agarro una novela medio, porque pues una obra maestra va a ser difícil, ¿no? que logre lo que me imaginé al leerla. Pero ¿no sería un poco lo mismo con un remake de una película medio? Sí, supongo. O sea, creo que sí, no sé. No sé cuál haría, eso sí. ¿Qué remake te gustan? ¿Consideras que hay algún remake que sí supera la versión original sobre la que se basa la adaptación? No sé, no se me ocurre ningún caso que sea tan... Porque son distintos, ¿no? Hay muchos que son distintos, que toman un poco quizás la misma anécdota. O sea, pienso en el Scarface de los 30 y en el Scarface, no sé, ¿no? O sea, como son dos películas, o sea, son completamente distintas, pero digamos, el crimen está ahí en su momento, ¿no? En su contexto. Me acuerdo Perfume de Mujer, creo. Sí, esa era una novela de Giovanni Arpino que hicieron en Italia. Y yo primero vi Perfume de Mujer. Me acuerdo que no me parece una obra maestra, pero me la disfruté mucho. Y luego me la encontré la otra, en algún momento la estaba viendo y digo, es la misma película. Y me pareció que era mejor la versión americana, más nueva. Quizás porque Pacino está ahí. O sea, yo sí creo que los actores en las películas son tan increíblemente importantes. Sí. Yo, para hacer un remake, me acuerdo una vez me propusieron un remake de algo. Yo dije, es que los actores principales que hicieron
magia. El guión no es tan bueno. La magia que hubo entre los actores es lo que hicieron que esta fuera una gran película. Entonces, rehacerla me parecía una pésima idea, porque dices, ok, partes de la parte más floja y no vas a tener eso mismo. Podrías tener otra vez una suerte increíble, pero quién sabe, ¿no? Entonces, me parece que más bien sería como al revés, ¿no? Una gran historia que quizás no tuvo esa magia en ejecución, pero no se me ocurre, tristemente, si no ya... La gran historia del bueno, el malo y el feo también, ¿no? No me la sé. Que Kurosawa terminó... ¿Cómo es cómo es la película original? Nadie sabe, no me acuerdo cuál es la película japonesa en la que está basada, pero bueno, en fin, al final, batalla legal porque fue una adaptación, pues como que por la libre. O sea, no hubo ahí como un acuerdo legal, digámoslo, y terminó ganando Kurosawa más dinero por haber permitido que eso sucediera que por su propia película, ¿no? Es raro, pero así pasó. Ahora pensaba en qué pasa cuando haces el remake de tu familia, ¿no? De una experiencia familiar, que es un poco lo que estoy tratando de hacer con la historia de mi abuela en este guión que estoy escribiendo, pero es un poco agarrar una anécdota familiar y revisitarla y reinventarla y un poco hacer que termine como tú quieras, ¿no? Es como volver a vivir la vida un poco como se te antoja que hubiera sido o, no sé, o poniéndole un poco de más crema a los tacos. Y ahora además tocaste el otro asunto, que es el asunto legal, ¿no? Que es que hacer una adaptación tiene una serie de implicaciones porque te basas en la obra de otra persona que tiene, pues, el derecho de decirte que sí o que no la hagas, o que sí te permita o no te permita hacer los cambios que tú quieres, o que autorice o no. Sobre esto quizás el más famoso caso de lo que ahorita decías, por la libre, pues es el Nosferatu, ¿no? Que es Drácula, rebautizado para no pagar derechos, que aún así fue motivo de una demanda por la cual casi perdemos Nosferatu, que es sin duda la adaptación cumbre de Drácula, aunque sea la menos respetuosa de los derechos de autor. Hay una idea de originalidad contra adaptación, que hablábamos al principio. Bueno, ¿tú dónde meterías? ¿En guión original o en guión adaptado? Y yo un poco ponía sobre la mesa la idea de que todo guión es adaptado, y sin restarle, desde luego, ningún crédito a quien inventó una historia que luego tú retomas y llevas a la pantalla. ¿Hasta qué punto es complicado también adquirir los derechos, que a veces alguien más tiene en una opción de una licencia que durante 5 o 10 años no ejerce, no hace ninguna película, pero tampoco los suelta? ¿Qué hay de esa parte legal? ¿Qué tan complicado les resultó a ustedes en este sentido? ¿Cómo ven? Roberto, a ver. Pues yo sí, esa sonrisa. Al respecto. Fíjate que Dos Crímenes es chistoso porque yo era fan de Ibargüengoitia, había leído casi todo, pero no había leído yo Dos Crímenes. Y llegó un productor inglés, lo conocí en una producción y me dijo que había comprado los derechos de Dos Crímenes. Y dije, ay, Ibargüengoitia, qué maravilla, me lo voy a leer. La leí y dije, pues qué gran idea que compró estos derechos, pero la querían hacer ellos en inglés. Entonces, un año después me mandó un guión y me dijo, oye, quiero que leas esta adaptación que hicimos. La leí y dije, qué horror, ¿qué es esto? Y la hizo un guionista que respeto mucho, pero que se ve que nunca había venido a México. Y entonces dije, no, pues no, perdió absolutamente todo, ¿no? La esencia de esta obra, no sé qué cambios le harías. Le dije, yo lo empezaría desde la página 1. Y me dijo, ¿por qué no haces eso? Y pues yo tenía 24 años y le dije, pues claro, no me pagó nada, hice mi adaptación, pero la querían hacer a fuerzas en inglés y pues dije, ok, me había quedado de pagar si se hacía la película. Total, para no hacer la historia tan larga,
Eventualmente él decide que no va a hacer la película y me dice, pues tú compras los derechos. Yo ya tenía el guión que había escrito para ellos, pero ellos habían pagado muchísimo. Y entonces yo dije, yo no puedo pagar eso. Pues yo tengo que dejar que se expire la opción y luego comprarla. Entonces hice eso, ya con guión bajo el brazo, y fui entonces a buscar los derechos. Me dijo, no, se los vendí a otra persona que leyó el guión que se había escrito antes y que la quiere hacer. Y entonces me tuve que esperar 1 año y medio a que se le expiraran los derechos, ya con mi guión bajo el brazo, a ver qué pasaba. Y ahí yo fui con Joy Laville, que era la viuda de Jorge, a rogarle que no se los renovara a esta persona que ya no los había hecho durante 1 año y medio y que me los vendiera, y pues que me los vendiera por menos además. Pero leyó el guión, le gustó, y la convencí de que me diera una opción por 3 meses, que es inaudito, porque eso nunca es suficiente tiempo para levantar una película. Claro. Y total, tuve la suerte increíble de que logré armar el proyecto en ese tiempo y conseguí la lana para pagarle los derechos. Entonces, y bueno, me pasó con Arráncame la Vida muy parecido también. Fueron años en los que pudimos cerrar los derechos. O sea, sí, muchas veces es complicado. Con Ciudades Desiertas no. O sea, es más, miento. Ciudades Desiertas, yo le hablo a Agustín antes de Dos Crímenes, tenía yo 26 años. Leí la novela y le hablé a José Agustín y le dije, yo quiero hacer esta novela. Y me dijo, no me vas a querer, me acaba de hablar otro chavo, más o menos como de tu edad, era un poquito mayor que yo, ese chavo, pero pues se la vendí. ¿Quién? Pues Alfonso Cuarón. Y dije, pues ok, pues bueno. Total, me habló Alfonso unos días después. Oye, ¿cómo puede ser? Me estás tratando de bajar la novela. En realidad, Agustín se la había dado de palabra y se la respetó. Entonces Alfonso pensó que yo le estaba tratando de bajar los derechos. Le dije, no, para nada. Estoy hablando antes de que hiciera, no sé si había hecho Solo con tu pareja, ¿no? Pero bueno, pasaron muchos años y fue cuando le volví a hablar a Alfonso, oye, ¿vas a hacer esa película o no? Y me dijo, no, pues no. Y, o sea, sí, el tema de los derechos es complicado. Bueno, y ahí me interesa preguntarte algo, Roberto, sobre esa película durante tanto tiempo pensándola, aunque finalmente se haya concretado mucho después. José Agustín incluso estudió en el CUEC en los 60s, quiso hacer cine, tenía proyectos de películas con storyboards y en fin. Una película muy exitosa. Películas, ¿no? Pero tú platicaste con él durante este tiempo, platicabas cómo se imaginaba la película o no. Yo sí quería platicar con él, él no quiso. Él, bueno, hablábamos un poquito, pero me dijo, no, yo quiero ver tu visión de esta novela. Esa fue su postura y fue súper cariñoso, súper generoso, pero él no se quiso involucrar. Me dijo algo muy bonito, me dijo, a mí me encanta la adaptación que hiciste de Dos Crímenes, yo lo que quiero es ver tu visión de esta novela, no la mía. Y bueno, pues yo he dicho, me hubiera gustado más tenerlo más de cerca, pero me pareció también muy respetable su postura. Oigan, creo que podríamos seguir hablando todavía un buen rato, pero nos tenemos que adaptar a los tiempos, así es que estamos un poco ya de salida y yo quisiera lanzarles una pregunta a ustedes. Si en este momento pudieran elegir la obra literaria que quisieran para adaptarla, ¿cuál sería? Alejandra. Los años falsos de Josefina Vicens, sin duda, es un libro que traigo así.
Y me gustaría hacer algo raro con esa adaptación. Ya estoy pichando aquí. A ver si, pero me encantaría hacer algo como que integre la vida de Josefina también. O sea, me encanta que ella siempre escribía como sus personajes eran hombres. O sea, ella siempre escribió con una voz masculina y me parece como muy, se me antoja hacer esa adaptación y un poco tener la misma experiencia, pero desde el cine. Y se me antoja también acercarme a ella y ver qué pasaba por su mente. Hey. Y Roberto, tú, ¿qué escogerías? O seguramente ya tienes la que sigue, pero si quieres no nos hables de esa, sino la que... de alguna otra que en realidad no pudiera hacer. Lo que tú quieras. No, pero no se me ocurre nada así ahorita, de golpe, fíjate. No tienes como Einstein ese proyecto de algún día voy a adaptar El Capital así. ¡Qué increíble! Algo de Heidegger, quizás. Exacto. Muy bien, bueno, por lo pronto voy a ir comprando los derechos de esa novela de Josefina Vices. Exacto. No debes decir esas cosas antes de asegurarte los derechos. Créemelo. Ya sé. El coyotaje autoral, que le llaman. Oigan, pues muchísimas gracias a los dos por participar en esta charla de los jueves de cine en Casa Buñuel. No tuvimos los martinis que el día que regresemos a Casa Buñuel sin duda les ofreceremos a nuestros invitados, pero sí les damos las gracias por haber participado y por haber compartido con la gente que se conectó. Les recuerdo a todos los que nos están viendo que la siguiente charla será el próximo jueves 24 de septiembre. Leticia Guijara va a estar conversando con Ofelia Medina, justamente la Frida de Paul Leduc en esa película Frida de los años 80. ¿Va a hablar sobre Frida o sobre qué? No, va a hablar sobre, pero ahorita nada más lo dije porque habíamos citado la película de Leduc, pero va a hablar con Ofelia Medina, de qué no se puede hablar, ¿no? Toda una carrera brillante en el cine y además seguramente hablarán de política y seguramente hablarán de todas esas cosas que hace Ofelia. Todas las charlas anteriores de la primera temporada y de esta segunda temporada las pueden encontrar en la página de el canal Cultura en Directo de la UNAM en YouTube. Y también si se quedaron picados y quieren otra sesión en vivo, dentro de media hora empieza en la página de Facebook de la ENAC, la Escuela de Cine de la UNAM, una charla sobre el casting en tiempos de la nueva normalidad. La semana pasada tuvimos aquí una plática sobre casting que se puso muy buena, con Alejandro Reza y en fin, estuvimos hablando de casting. Ahora ahí tienen otra plática que será sobre el casting, pero con todos los problemas que hay en la pandemia. Entonces, muchas gracias de nuevo, Alejandra, Roberto, y los esperamos la próxima semana aquí en los jueves de cine de Casa Buñuel. Muchas gracias. Gracias. Gracias.